Pues vamos a empezar nuestro nuestra clase del día de hoy, en esta unidad de la santa confianza. Y antes de empezar, vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor, pidiéndole la luz del Espíritu Santo para poder entender y comprender todo lo que Él nos quiera decir este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día. Manda la luz de tu Espíritu Santo en nuestras mentes, en nuestro corazón, para entender y comprender todo lo que tú nos quieres decir a través de estos escritos de Luisa Picarreta. Ayúdanos a entender y comprender, amado nuestro, y a revestirnos de ese amor tan grande que tú nos quieres dar, de este regalo tan grande que realmente lo aceptemos de corazón, con una disposición, con un corazón abierto hacia ti. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Madre y Señora nuestra, ruega e intercede por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos continuando y de cómo hacer vida, lo que empezamos a ver la vez pasada, cómo hacer vida la confianza y la disposición, ¿verdad? Hemos aprendido, vimos la vez pasada que con la santa indiferencia hemos visto esas características de la santa indiferencia y quizás se pregunten si en esta santa indiferencia tenemos que ser indiferentes a los errores, ¿verdad? Las que somos mamás, a los errores de los hijos y no corregirlos. Y miren, la santa indiferencia no significa ser indiferente a tal cosa. La santa indiferencia significa que no miremos nosotros lo que nos afecta. Es decir, miren, por ejemplo, algunas personas, bueno, un ejemplo, alguien nos hizo una ofensa, o nos gritoneó, o lo que quiera, nos hizo algo, un desprecio, o un hijo, alguna desobediencia. Eh, la persona que no ha mirado con santa indiferencia, ¿qué es lo que va a sentir? Va a sentir que su corazón se rompe, ¿sí? Va a sentir que todo es para ella, que ya no la quieren, que ya no la aprecian, que le están haciendo bullying, ¿verdad? Que es una buena para nada, qué sé yo. Pero la santa indiferencia, miren, no significa que no hagas una corrección fraterna, ¿verdad? Por ahí no va, no mal entendamos esto. La santa indiferencia significa que que en esta ofensa no te mires a ti misma, sino que mires a Jesús. Y cuando nosotros nos vamos acostumbrando a los acontecimientos de nuestra vida, lo que va a ir sucediendo con otras personas, que más adelante vamos a ver, acostumbrarnos a reparar, a mirar a Jesús, a darle gracias, a decirle que lo queremos mucho, que lo amamos, a no reaccionar con nuestra propia voluntad, ¿verdad? En el momento, en el instante. Porque de esto se trata de tener ese dominio de sí mismo, pero no como una virtud, porque cuando tú alcanzas el dominio de ti mismo con una virtud, te estás haciendo tú un esfuerzo para contenerte y después, ¿qué pasa? Explotamos, ¿verdad? Pero cuando tú miras a Jesús en el momento que sucede y le das las gracias, le das el te amo, con esa santa indiferencia que le respondes al otro, con esa sonrisa de amor, con un sentido de paz, ¿verdad? Y lo que va a ir sucediendo es que en vez de que nosotros sintamos esa perturbación, esa intranquilidad o ese coraje quizás, vamos a sentir paz. Y si en el momento que suceden las cosas sentimos la turbación, inmediatamente nuestra razón debe de ser Jesús, María Santísima, y no decir, ay, me hicieron esto, ay, me dijeron eso. Eso es mirar con santa indiferencia. Si nosotros unimos esta actitud más la que nos dicen en las Sagradas Escrituras,
Recordemos que el conocimiento también de la divina voluntad es completo, ¿eh? El conocimiento que está en las Sagradas Escrituras y el conocimiento que está en la divina voluntad nos van a formar la santidad divina completa. Y no solo lo de la divina voluntad y nos olvidamos de la Biblia. No, hermosas, no, no solo del libro del cielo, también las Escrituras, ¿verdad? Porque eso es un error. Es un error muy grande que puede hacer el alma que apenas está conociendo la divina voluntad y nada más se queda con el libro del cielo, ¿verdad? Quitar o retirar lo que Jesús nos dijo en las Sagradas Escrituras sobre la vida redentora y tenemos que conocer bien, profundizar bien en la Biblia y nos dice cómo corregir en esa corrección fraterna al otro. Y en esa corrección fraterna al otro, si vemos un error, pero un error sabiendo porque Jesús, miren, Jesús nos dice en el volumen 1, tú vas a hablar cuando el otro, bueno, cuando tú no cometas el error de otro, es cuando tenemos ese derecho a hablar, en esa rectitud en el obrar, y ahora sí nos dice las maneras de cómo hacer esa corrección fraterna en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Primero, hablarlo personalmente. Si no entiende, hablarlo con otra persona que tenga autoridad frente a esa persona y si no ante la comunidad, si no, pues mejor apartarse, ¿verdad? Sí nos dicen las Sagradas Escrituras. Yo creo que todas conocemos ese pasaje sobre la corrección fraterna. Entonces, miren, esto es un conocimiento completo. Es una santidad divina, es darle el verdadero cumplimiento a las Sagradas Escrituras. Y vamos viendo cuáles son esas propiedades divinas eh, que habla Jesús y cómo las vamos a adquirir. Y él en el volumen 11, ¿verdad? Que ya vimos la vez pasada. Jesús ha dicho adquirir estas propiedades divinas a estas almas que ya están en este grado donde toman y hacen suyo, y esta sensibilidad de lo que ya comentamos, de esa sensibilidad que me hace el otro, ya no se siente. Cuando se siente una sensibilidad, es el dolor de Jesús en el alma, pero ya no es lo que te hacen a ti los demás, ¿verdad? Cuando se muere la mamá de Luisa, cuando fallece su mamita, ella lloraba mucho Luisa cuando se murió su mamá y todos pensaron que lloraba por la ausencia de su madre. Pero Luisa decía, estas personas piensan que yo lloro por la muerte de mi mamá, pero no es así. Yo le estoy suplicando a mi Jesús que no pase el alma de mi mamá por el purgatorio, sino que se la lleve directito al cielo. Por eso era la súplica de Luisa. ¿Vemos la diferencia? ¿Comprendemos la diferencia? El sentir de un apego o el sentir que quieres entregarle a Jesús tu vida para que esa alma llegue al paraíso terrenal, llegue a la patria celestial y ofreces tu vida, pues Jesús le cumple a Luisa ese deseo. Pero Luisa tiene que vivir el purgatorio de la mamá y por eso tiene muchas fiebres, padece por ahí una enfermedad que no le duró mucho en ese momento a Luisa, ¿verdad? Porque era a lo que la mamá le tocaba pagar y Luisa lo pagó por su mamá. Entonces, notemos la diferencia del sentir, ¿sí? Un sentir humano y un sentir divino, que es muy distinto porque tú ya estás conectado con el sentir de Dios, el dolor de Dios. Por eso hay dolor. Y eso lo hemos visto en la catequesis de las prendas de las horas de la pasión, ¿verdad? Por ahí tenemos un curso de estas prendas de la hora de la pasión. Si no lo han visto, aquí en nuestra página de YouTube tenemos una lista de reproducción de estas prendas que realmente son bellísimas, se las recomiendo, ¿verdad? Donde hemos visto el dolor de nuestra Madre Santísima y ese dolor era divino y no humano, ¿verdad? No nos confundamos. Entonces, ¿cuáles son las propiedades divinas que va adquiriendo esta alma? El alma que confía, el alma dispuesta. Entonces, cuando hablamos de propiedades divinas que va adquiriendo esta alma y toma paso firme, como dice el texto, cuando Jesús la va entrenando y en el momento en que le entrena,
se ve tan adiestrada que dice que con pasos firmes toma estas propiedades divinas para hacerlas suyas. Y al tomar estas propiedades, cesa la sensibilidad. Pero al llegarle de tener esa necesidad de servirse de estas propiedades divinas que le he hecho adquirir con paso firme y con ánimo imperturbable, se pone a ejercitarse en la ocasión que se le presenta. Entonces, ¿cuáles son estas propiedades divinas? Supongamos, miren, que una persona que está pasando por una pena muy grande, una tribulación, en donde gustes, alguna angustia, por ejemplo, alguna pena en el trabajo, injusticia, lo que sea, ¿verdad? Estás viviendo una difamación, quizás por algunos compañeros o que tienen celos o envidias, etcétera. Pero todo va en contra de esa persona inocente, en todos los aspectos. Siempre ha actuado en forma recta, pero está viviendo algo fuerte para esta persona. Y cuando esta persona ya ha sido entrenada por Jesús, porque al principio hay una sensibilidad, pero ya ha sido entrenada por Jesús de saber, ¿verdad? Te quito el trabajo o ponga el trabajo a esta persona que ya está aprendiendo a decir, fiat, fiat Jesús, estoy abandonada en ti. Tú eres el esposo divino y en ti me confío para darte mi fiat. Y cuando una persona vive una tribulación, una pena, la santa indiferencia va a adquirir, o sea, se sirve de esas propiedades divinas. Y esas propiedades divinas ¿de qué le van a servir? Pues se va a servir de todas las propiedades divinas que son de la humanidad de Jesús. Por ejemplo, la corona de espinas, sus lágrimas, su sangre, su corazón, sus llagas, la cruz, etcétera. El alma ya ha sido entrenada, vive una tribulación en su trabajo, una difamación, o en la familia también, donde sea, ¿no? Un problema. Y esta alma, en vez de mirarse a sí mismo y decir, me están haciendo esto que no es justo, yo soy así, y en vez de mirarse a sí misma, ella entra, se sirve de todas las cualidades divinas, de todas las propiedades divinas de lo que está viviendo en ese momento, ¿verdad? En ese momento está viviendo lo que Jesús vivió. Vivió sabemos que Jesús vivió difamaciones. Jesús fue difamado. Sí. Jesús vivió una tribulación. Sí. A Jesús le dijeron hasta que era un demonio. Lo sabemos, todos conocemos los evangelios. Y esta alma va a tomar aquello que está en acto, aquello que está en potencia. Y esto está en potencia. La vida de Jesús no es historia. No es algo que esté escrito en un libro, en la Biblia. No es historia. Todos sus actos están en potencia. La humanidad de Jesús es presente hoy, ayer, hoy, mañana y siempre, porque está en acto presente, y al estar en acto presente, el alma que está viviendo una situación parecida a la que vivió Jesús, porque Jesús la vivió en un modo a la mil potencia a nosotros, y nos está compartiendo una gotita de esa sangre, de ese momento, para que nosotros lo acompañemos en ese acto que está solo. Y es un acto que está suspendido. Si entendemos esto, ya hemos visto eso de los actos suspendidos de Jesús. Y todos los actos de la Santa Misa, por ejemplo, que es toda la pasión de nuestro Señor, están ahí, se nos ofrecen, pero están suspendidos, están esperándonos, están esperando que el alma las tome y las haga suya. ¿Y cómo las va a tomar y hacer suya si no conoce? Por eso es tan importante el conocimiento, mis hermanos. Y este es el momento que el alma se sirve de esas propiedades divinas, sin mirarse a sí misma, sin mirar lo que le hicieron, sin mirar su corazón roto, sin mirar, sino mirar a quién, a quién, solo mirar a Jesús. Pero todo esto es un entrenamiento, ¿verdad? Y entre más conozcamos, entre más nosotros nos pongamos a estudiarle, a leer el libro del cielo, nos va ayudando a ese entrenamiento que Jesús nos quiere dar, ¿sí? Él nos va a ir puliendo. Él, en ese entrenamiento, Jesús nos va a ir puliendo a esa alma que se quiere disponer. Por eso Jesús le dice a Luisa,
que todos los que estamos conociendo ahorita la divina voluntad, podemos llegar a ese cuarto grado. Y ese cuarto grado es cuando el alma se funde completamente ya en ese divino querer de Dios desde aquí en la tierra, que ya no es para sí misma, sino que toda su vida es en Dios y para Dios. Y llegar a ese punto culmen, a ese punto tan hermoso, tan alto, en ese don que Él nos quiere dar, en ese don de la divina voluntad, le dice Jesús a Luisa, fíjense, si el alma se dispone, me deja trabajarla, porque si el alma se aferra a verse a sí misma en la misma tribulación, y yo le sigo pidiendo a Jesús cada vez más, miren, quiero vivir en tu querer. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a Jesús eso? Quiero vivir en tu querer, quiero fundirme en ti realmente. Y Jesús, ¿qué dice? Pues sí, mija, pero no te dejas, porque para que nuestra voluntad pueda ser dócil a nuestro Señor, tiene que haber contradicciones, no tiene que haber cumplimiento, es decir, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Cuando una mamá o un papá educan a sus hijos, cumpliéndole lo que ellos quieren en su voluntad, ¿qué niño va a tener? ¿Qué niño va a ser cuando él crezca? ¿Qué joven va a tener? Voluntarioso, exigente, vicioso, porque siempre se le dio todo lo que él quería. Pero cuando el niño va sufriendo contradicciones desde pequeñito, de que no se hace su voluntad, ¿verdad? Sabemos todos cómo son los niños muy berrinchudos, ¿no? Que muchos hasta se tiran en el suelo gritoneando, sobre todo si andan en el supermercado, en alguna tienda y no les compran lo que quieren, los berrinchotes que hacen los niños, ¿verdad? Y miren cómo desde chiquito el Señor y nosotros, los que somos padres de familia, ¿verdad? Cómo nosotros también podemos contribuir a que desde chiquito se vayan haciendo dócil los niños, ¿verdad? Se vayan acoplando a la obediencia de Dios. Y eso fue lo que Jesús fue haciendo en Luisa Picarreta. Y el arma que Jesús va a ir utilizando para que nuestra voluntad, nuestro pensar, nuestro sentir, ya no esté en nosotros mismos, sino esté en la voluntad de Dios, el sentir el dolor de Dios como lo sintió nuestra Madre Santísima, la Reina de los Dolores. Y ella no sintió el dolor humano, ella no sintió el desgarro, porque a su hijo lo iban a matar. ¿Qué iba a ser su madre sin su hijo? No, no, no. El dolor que sintió nuestra Madre Santísima es por las almas, que a pesar de que su Hijo daba su vida por todos nosotros, las almas han decidido darle la espalda, ¿verdad? Conociendo a Dios, muchas almas bautizadas. Y ese es el dolor de una madre, saber que los bienes de su hijo iban a ser tirados a la basura porque las almas no quieren tomarlo, sino que pocas almas son las que quieren aprovechar y aún así Jesús le dice a Luisa en las horas de la pasión, ¿verdad? En la introducción, y le dice, no me importa si haya sido una sola alma, una sola que me haya dicho sí en el vivir, en el divino querer, con el conocimiento de la divina voluntad, con una sola, con que tú hayas dicho sí, yo hubiera hecho todo, lo mismo que me hayan crucificado, latigado, coronado, por una sola alma, Jesús hubiera hecho todo eso. Entonces, nos damos cuenta de ese gran amor de Dios hacia nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer son estos actos de Jesús, que son vida, porque es vida divina, es la vida de Jesús. Y el alma, cuando ha decidido y cuando está entrenada, ya no mirarse a sí misma, sino mirarse a sí misma con santa indiferencia, es decir, ya no más, sino nada más miro a Jesús. Y en ese mirar a Jesús aprovecho para tomar el arma que me va a ayudar a que todas aquellas personas que están provocando esta tribulación se bañen con la sangre de Cristo. Le mandamos la cruz del desengaño para que estén desengañadas de estos celos que tienen, de estas mentiras en las que están viviendo. Y les mandamos los latidos del corazón de Jesús para cambiar los latidos de odio por latidos de amor. Les mandamos las lágrimas de Jesús para que sientan el verdadero dolor de Jesús.
esas lágrimas purificadoras que están ahí en potencia para purificar las intenciones de todos nuestros llantos. Y cuando una persona llora estando en voluntad humana, es porque quiere hacer lo suyo, se mira a sí misma desde un querer humano. Las lágrimas de Jesús tuvieron un sentido divino y esto es lo que Jesús nos va a ir entrenando. Esto es, y es poco a poco, porque tenemos que conocer, tenemos que tener nuestro ritmo en el conocimiento ordenado de la divina voluntad, ¿verdad? No pasar de un volumen a otro, ir de la página 1, la 2, la 3 y así hasta que se acabe, ordenadamente, para ir viendo todo ese proceso que hizo Jesús en Luisa y que quiere también hacer en ti, ¿verdad? Jesús, nuestro Señor, nuestro amado Jesús, Él es un gran maestro, es un gran pedagogo y su pedagogía es perfecta y tan perfecta que nos va a ir llevando a conocer todo esto escalón por escalón. ¿Y qué es y cómo vamos a ir adquiriendo estas propiedades divinas? Y ya está en cada uno de nosotros. Qué tan dispuesto estoy yo para vivir ese entrenamiento de Jesús y estar nuestra alma y para que nuestra alma esté bien entrenada? ¿Qué tan dispuesto? Es cuestión, todo esto es cuestión de decisión, ¿verdad? Todos estamos llamados a vivir y llegar ese cuarto grado, que ya en la siguiente unidad lo vamos a ver. Todos sin excepción estamos llamados. Hasta el alma que haya sido la más pecadora y se haya arrepentido y se haya postrado ante Dios y conociendo las sagradas escrituras y enamorándose de la palabra de Dios y entrando a conocer este don de la divina voluntad. Y cuando el alma, no importa su vida pasada, Dios le da el número de actos necesarios para llegar a ese cuarto grado, a esa plenitud. Y si Jesús no nos lleva al cuarto grado, porque por nosotros mismos no vamos a llegar, es porque no tuvimos la suficiente disposición a ser entrenados por nuestro Señor. Por eso es tan importante esa campanita del fiat, lo que nuestra Madre Santísima nos dice en ese libro de la Reina, ¿verdad? Para pronto, esa campanita del fiat, las espadas de dolor, ¿verdad? Acerquémonos a esos conocimientos para poder adquirir estas propiedades divinas. Bueno, ya dentro de poco, ya nos quedan 3 temas para la santa confianza. Vamos a terminar esta unidad, donde después vamos a ver la última parte de este taller, el santo abandono, y cómo nuestra Madre Santísima vivió esta confianza. Y en el último taller sobre la plenitud nos va a dar mucha luz. Nuestra Madre Santísima nos estará ayudando para que estas verdades divinas se entiendan y sobre todo para poder vivirlas, que es lo más importante. Haciendo un examen de conciencia en este sentido. Por ejemplo, aquellos que ya han leído la obra completa del Libro del Cielo y qué tanto nosotros la estamos viviendo. Porque no se trata solo de conocer, sino también de vivir. Y esto es muy importante. El que no vive lo que conoce, el conocimiento no penetra en los actos, no penetra en la vida y por lo tanto no podemos sentir la manifestación de Dios, no podemos sentir la paz de Dios en nuestra vida. Y ese termómetro, como ya hemos visto, que nos va a ir identificando qué tanto nosotros vamos entrando a ese divino querer, qué tanto nos va generando un estado de paz en la vida de nosotros y vamos a ir teniendo no una vida de conflictos, no una vida de turbación, sobre todo en esos tiempos difíciles que estamos viviendo, ¿verdad? En el sentido de nuestra fe. Entonces, identifiquemos cuál es nuestro estado de paz, la conciencia, más el conocimiento, ¿verdad? Nos va a ir identificando lo que es y lo que no está bien. ¿Qué nos está mostrando Jesús a través de sus verdades divinas? De lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿verdad? La adoración a Jesús es la correcta en espíritu y en verdad.
y la que es en espíritu y en verdad es la que se postra el alma en voluntad y también en cuerpo, perdón, en cuerpo, porque, porque todo esto es coherente, ¿sí? Entonces vamos viendo cuáles son las circunstancias que ahora vemos y en la voluntad de Dios vamos a vivirlo como Jesús quiere que lo vivamos, en esta verdad divina y con esa rectitud divina, ¿verdad? Que nada nos turbe, como decía Santa Teresa, nada te turbe. El alma va a ir buscando la manera en cómo a través de Jesús el alma se llenará de paz. Y nosotros debemos estar muy atentos porque el conocimiento es lo que nos va a guiar a puerto seguro. El conocimiento es el que nos va a guiar hacia ese don de la divina voluntad. Nosotros sabemos qué es lo que no está bien y qué es lo que sí está bien, y es a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras, que ahí se nos dice, ¿verdad? Toda una tradición, la Biblia, de cómo debemos nosotros vivir nuestra fe, pero también el conocimiento de la divina voluntad a través del libro del cielo, que vienen a darnos ese conocimiento completo. Y la voluntad permisiva de Dios, ¿verdad? Y siempre nosotros nos vamos a guiar por el conocimiento que Dios ha puesto y nosotros hayamos adquirido para que nuestra alma no se engañe con voces falsas. Y veamos también en esa voluntad permisiva, que es la más difícil de entender, y vamos a ver cómo nuestra Madre Santísima, la Reina del Cielo, vivió esta voluntad permisiva, es decir, aceptando con todo amor las circunstancias que vivimos, la persecución, ¿verdad? Sabemos que fueron perseguidos, la Sagrada Familia, la migración, ¿verdad? Se fueron a otro país con otra cultura, con otro idioma, la pobreza, etcétera. Y todas estas circunstancias de nuestra Madre Santísima era el sol divino. Nada en ella reputó, al contrario, lo tomó y lo hizo suyo porque ella sabía que todas las almas íbamos a vivir lo que hemos recorrido nosotros en esta voluntad permisiva. Y esa voluntad permisiva que vivió nuestra Madre Santísima y en esos dolores que fueron millones de dolores, millones de espadas de dolor, nuestra Madre Santísima nos muestra también a través de estas verdades divinas cómo nos vamos a ir encaminando a este santo abandono, ¿verdad? Nada es casualidad. Dios mismo nos está poniendo aquí el conocimiento muy congruente, porque nuestra Madre Santísima, la Virgen María, nuestra Reina del Cielo, es la que nos quiere encaminar hacia esta puerta, hacia la fiesta de su Asunción, ¿verdad? Que es la fiesta del don de la divina voluntad, el 15 de agosto, ¿verdad? El taller de la plenitud nos dará una luz para que nosotros nos vayamos retroalimentando de lo que ya hemos visto. Y hemos visto en la confianza y disposición cómo hacerlo vida. Hemos visto la santa indiferencia. Hemos visto 3 puntos importantes que nos ayudan a ver cómo la confianza y disposición están hermanadas para poder vivir el santo abandono. Y como un segundo punto, Jesús nos pide lo que ahora vamos a entender, lo que Jesús le dice a Luisa, y es algo muy importante, el no investigar. Vamos viendo qué es eso, ¿verdad? Estos son puntos muy básicos y esenciales para poder medir también nuestro comportamiento y cómo estamos viviendo esto, esta santa confianza y esta confianza en la que nosotros queremos tomar acción, porque la santa confianza no es únicamente esperar, sino tomar acción en las cosas de Dios, porque tenemos confianza que el reino se extenderá en nosotros y en todos, es decir, creemos que es una verdad divina, ¿sí? Entonces, si creemos en la verdad divina, Jesús nos dice, entonces, que no se turbe tu corazón. Si creemos, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos creyendo? ¿Qué tanto le estamos creyendo a Jesús? Entonces, simplemente que las cosas que van sucediendo en esa voluntad permisiva de Dios, ¿verdad? Tómala como si todo viene de mí, dice. Entonces, no investigues. Y esto va para todas las almas curiositas. Las almas curiosas
que lo primero que hacen es investigar quién fue, por qué, cómo fue, por qué fue. Esta curiosidad hace que tu corazón se aparte completamente, tu vista de Dios, tu mirada de Jesús. Estamos ya tratando de ver y planear eh, quién fue, cómo fue, etcétera, ¿verdad? Y Jesús nos dice aquí, que ahorita vamos a ver el texto, no investigues tu situación, deja que solito te llegue la información. Y así es, rechaza la información o simplemente tú ponlo todo en el corazón de Jesús, porque nadie sabe más que Él, que Dios. Él sabe la verdad, aunque te llegue la información por otro lado. El único que sabe por qué pasaron las cosas y cuál es la causa, el motivo, la razón y la circunstancia y la consecuencia que Dios quiere conseguir en esa situación es solamente de Dios. Y vamos entendiendo a no investigar. ¿Y qué es lo que Jesús le dice a Luisa en tratar de entender por qué nos está pidiendo esto? ¿Y para qué? Para tener una mayor confianza. Entonces vamos viendo en el volumen 1 lo que Jesús le dice a Luisa. Dice, por eso quiero que a ojos cerrados te estés entre mis brazos, sin mirar ni investigar esto o aquello, fiándote enteramente de mí y dejándome obrar libremente. Si en cambio quieres hacer lo contrario, perderás tiempo y llegarás al opuesto de lo que quiero hacer de ti. Respecto a las criaturas, usa un profundo silencio, sé benigna y dócil con todos. Haz que tu vida, tu respiro, tus pensamientos y afectos sean continuos actos de reparación que aplaquen mi justicia, ofreciéndome también las molestias que te dan las criaturas, que no serán pocas. Bueno, pues aquí Jesús nos dice, pues que no serán pocas. ¿Y qué nos está enseñando aquí nuestro Jesús? Nos está enseñando una sola cosa nada más. Nuestra voluntad. Cuando vive una situación, cuando nosotros vivimos una situación inesperada, y puede ser quizás una situación dolorosa o una situación familiar, en fin, cualquier cosa, que nos quiere quitar la paz. Y lo primero que quiere hacer nuestra voluntad es reaccionar, porque nuestra voluntad está viva. Por eso Jesús le gustan mucho las almas viadoras. Las almas viadoras somos las que vivimos aquí en la tierra. Los bienaventurados son los santos que ya están en el cielo, ¿sí? Y los purgantes, pues también son santas porque están viviendo en la voluntad de Dios. Ya no tienen voluntad propia de decir sí o no. Ellos se están purgando dentro de la voluntad de Dios. Sin embargo, nosotros todavía, nuestro querer está muy vivo y estará vivo hasta el último acto que tengamos en esta vida terrena. Y lo que Jesús nos está pidiendo aquí de no investigar no es la situación, sino investigar a las cosas que nos suceden, porque lo que nos está enseñando es a que nuestra voluntad humana no reaccione para sí misma, sino que reaccione para Dios, que no se busque a sí misma, ¿verdad? Y esta enseñanza es un punto clave. Cuando nosotros entendemos que mi voluntad, mi querer humano, no tiene que reaccionar para nosotros mismos, porque eso nos quita la paz, porque me hace voltear. Y Jesús le dice a Luisa, no voltees, acuérdense, no voltees ni a la derecha ni a la izquierda, sino mírame a mí, ¿verdad? Porque nos podemos caer. Y es como ese equilibrista que tiene que estar tan concentrado en el punto final de su meta que si ve hacia los lados o hacia abajo, pues se cae, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, Jesús nos está diciendo que para que nosotros podamos entrenarnos a vivir en este don que nos quiere dar, en este don de la divina voluntad, tenemos que aprender
que cuando sucedan eventos o situaciones inesperados en nuestra vida o situaciones cotidianas en nuestra vida, que normalmente hemos reaccionado, ¿sí? Y Jesús nos está diciendo, no investigues, tú únicamente mírame a mí y rehace, repara. ¿Y por qué Jesús nos dice eso? Miren, cuando suceden estas cosas, ¿quién actúa? Actúan las criaturas. Algunas personas dicen que es difícil vivir la divina voluntad porque son humanas y benditas voluntades que nos llevarán a la santidad, porque tienen que estar ahí esas santidades humanas para que Jesús pueda allanar nuestra voluntad. Y parece como contradictorio, pero por las criaturas que nos rodean, ¿verdad? Y es como nosotros vamos a decirle a Jesús, fiat. Es como Jesús nos va a ir enseñando a decir ese fiat y va a ir allanando nuestras montañas, ¿verdad? Las montañas de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, que quieren que saques la cabeza, que quieren que investigues, que quieren imponerse y justificarse, y para todo hay una razón, ¿verdad? ¿Y por qué aquel que dice que siempre tiene la razón ante, ante la voluntad humana? Ante otra voluntad humana que está cerrada, ¿verdad? ¿Qué hay ahí? Lo que tiene que haber es la prudencia, y la prudencia, y nada más y nada menos que la prudencia de nuestra madre, de María, esa prudencia que la caracterizó como una virtud divina y no como una virtud humana, porque ella se hace divina, porque en ella se hace divina la prudencia, porque ella gira en el interior. Y cuando la prudencia es una virtud humana, es que tú, es que tú te aguantes para ser prudente y lo ofrezcas a Dios en esa santidad humana. Pero la santidad divina lo que hace es guardar silencio en el exterior para hablar en el interior hacia Jesús, rehaciendo y reparando, dándole ese te amo, ese te alabo, ese te bendigo en cada situación. Es cuando la virtud humana se vuelve una virtud divina y la prudencia, que se ve en forma externa, trae un modo divino interno, una pena divina que la tomaste, la hiciste tuya, para que llegue la luz a todas las almas. El entrenamiento con las criaturas es esencial. Dios nos pone en estas situaciones, ¿verdad? Y estas situaciones se presentan en nuestra vida y se seguirán presentando en nuestra vida. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros ante esas situaciones? Darle gracias, darle ese gracias al Señor. Porque si nosotros Porque si no tuviéramos estas voluntades humanas que nos rodean, ¿verdad? Esas montañas de soberbia estuvieran muy cómodas y estuvieran creciendo mucho. Entonces Jesús le dice a Luisa respecto a las criaturas, usa un profundo silencio. Y el silencio, porque esto tiene que ver con el no investigar, ¿verdad? Usa un profundo silencio. Sé benigna y dócil con todos. ¿Y por qué benigna y dócil, verdad? ¿Qué significa aquí la docilidad y la benignidad? Miren, cada uno de nosotros tenemos a nuestro Jesús y a nuestra Madre Santísima en particular. Jesús le dice a Luisa, la actitud bilocadora de la voluntad divina hace que nosotros tengamos en nuestra alma a la potencia divina, es decir, cada uno de nosotros no tenemos que pelearnos por un Jesús, sino que cada uno de nosotros tenemos a Jesús, que es el mismo Jesús bilocado en cada una de las almas. Y también nuestra Madre Santísima, que ahí está, amparándonos en cada momento sin despegarse del alma. Sobre todo de aquella alma que quiere vivir el don de la divina voluntad, ¿verdad? Que lo desea. Entonces, la benignidad y la docilidad es la alegría de Dios, es aceptar todo con amor. Y la alegría tiene que ver con que todos nosotros
tenemos a nuestro Jesús y a nuestra Madre Santísima, pero unos lo tienen nada más en silueta, no lo tienen dibujado, lo tienen ahí, pero está sin dibujar. Y si yo lo voy a pintar de colores, ¿verdad? Porque Jesús va a vivir en mí. Por eso tengo que estar siempre alegre, tengo que aceptar todo, ¿verdad? Quiero pintar a mi Jesús y a nuestra Madre Santísima dentro de mi alma y es decir, que se vea en esa alegría. Entonces, ¿cómo queremos tener a nuestro Jesús? ¿Solo embozado o queremos ponerle el color divino para que se vaya pintando como ese manto de María, ¿verdad? Ese manto de la Virgen de Guadalupe que se ha pintado y refleja su rostro vivo y así también que vaya reflejando en nuestra vida, porque únicamente pondremos estos colores divinos cuando nosotros vayamos aceptando todo con amor y con alegría. Y esta benignidad viene de aquí y también dice Jesús, dice, haz que tu vida, tu respiro, tus pensamientos y afectos sean continuos actos de reparación, que aplaquen mi justicia, ofreciéndome también las molestias que te dan las criaturas, que no serán pocas, ¿verdad? ¿Y por qué no van a ser pocas? Porque a través de las criaturas nosotros vivimos contradicciones. Y ahí vaya qué contradicciones vivimos, ¿verdad? En la familia, en el trabajo, con los vecinos, en situaciones personales, etcétera. Por eso cuando nosotros vivimos esas contradicciones, hay que saber cómo actuar, sin investigar, sin que reaccione nuestra voluntad humana. Y esto no significa con una virtud humana de guardar silencio, ¿no? Significa en este silencio de prudencia, que implica que nuestro pensamiento no esté conectado a la voluntad humana, sino que nuestro pensamiento esté conectado a la voluntad divina, en ese momento, ¿verdad? Como salirnos de ese estado para poder estar dentro de ese mar divino y hacer oídos sordos al mundo, para poder entrar al mundo interior donde está Dios, dándole el te amo en esas palabras. Él nos pide, dame el te amo en esas situaciones, dame el te amo en esa tribulación, ¿sí? Entonces, reparo porque estoy aquí y quiero que eso que tú estás recibiendo, esas palabras que estás recibiendo, ¿verdad? Cuando nos insultan, cuando nos calumnian, cuando nos gritan, lo que sea, Él quiere que las repare y que las transforme en qué? En bendiciones y no en maldiciones. Y todo esto es un entrenamiento que tenemos que aprender para vivir vida divina. Y recordemos que la vida divina requiere de un entrenamiento fuerte, así como de los atletas, porque vamos a hacer el cambio en el momento en que estemos en el cambio. Será más fácil ir entrenando, hablar con los lenguajes divinos, a respetar al otro desde el conocimiento de Dios que tengan. Y esto es importante, porque podemos decir que es que el otro está haciendo esto aquí y allá, es el otro. Démonos cuenta del conocimiento de Dios que ha adquirido el otro. O si tiene un conocimiento que lo ha dejado en la cabeza, pero no lo ha hecho vida. Entonces, nadie nos tenemos que poner aquí al tú por tú con nadie, con el otro, sino entender que Jesús va a ir dando, Jesús va a ir trabajando esa alma en la medida en que yo me vaya disponiendo para que Jesús vaya allanando mi voluntad que reacciona a la primera, para que llegue un momento en hacer como Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Manso y humilde de corazón. Y esa humildad de corazón, esa sencillez, esa prudencia, esa paz que reflejaba Jesús, ese temperamento, como dice en el volumen 11, y Jesús dice así como muchos la ciencia, que el temperamento, tú naces con él, tú creces con él, luchas contra él y te mueres con él.
Para el alma que entra en mis confines de la divina voluntad, adquiere mi propio temperamento, el temperamento que es la paz de Dios. Entonces, vamos a ir viendo esta manifestación de Dios en la medida que nos vayamos disponiendo, en la medida que vayamos haciendo vida estas pequeñas cositas, porque son semillitas pequeñas que nos van a ir marcando el camino seguro para que nosotros nos vayamos disponiendo y abandonando, que es lo principal, porque esa es nuestra tarea, dejarnos amar por Dios en las penas y en las alegrías, porque Jesús siempre va a poner esa luz de gozo en las penas y en las alegrías, ¿verdad? Y estemos muy atentos a eso. Entonces, no investigar implica todo esto que acabamos de ver. Y hemos visto lo que implica no investigar, cómo no reacciona nuestra voluntad y cómo comportarnos ante las criaturas. Y Jesús nos sigue enseñando. Vamos viendo que en el volumen 4, Jesús dice lo siguiente: queda a mí si te quiero tener un minuto o media hora en este estado, si te debo hacer sufrir o no. Esto queda todo a mi cargo. Y queriendo ellos hacer diversamente, sería un querer dictarme leyes del modo, del cómo y del cuándo debo hacer yo las cosas. Esto sería un quererse meter demasiado en mis juicios y querer hacerme de maestro a quien la criatura está obligada a adorar y no investigar. Entonces, aquí Jesús, como acabamos de ver, nos está repitiendo no investigar, ¿verdad? Nosotros estamos obligados a ¿qué? ¿Qué nos dice aquí el texto? A adorar y no investigar. Jesús se hace cargo de mi vida, por eso me dice que no investigue. Como Él está viendo que mi único deseo es querer vivir en su don, en su divino querer, entonces Jesús dice, es mi deseo como yo quiero que tú estés a mi cargo. Entonces, aquí nada nos debe de preocupar, porque si hay algo que está obstaculizando que yo viva este don, ¿qué va a hacer Jesús? Jesús lo va a retirar. Así que como se lo hizo a Luisa le preparó el camino para que pudiera pasar de los modos humanos a los modos divinos, igualmente con nuestra Madre Santísima. Entonces, a nuestra Madre Santísima, cuando le fue anunciado que ella iba a casarse, porque tenía que desposarse con San José, ella dijo, la voluntad divina no va a querer alguna cosa que me esté probando para que me salga de la divina voluntad. Y no es así, ella no dijo eso, sino que esto es voluntad de Dios. Entonces tengamos por seguro que todo lo que estamos viviendo, todo, absolutamente todo, es precisamente porque nuestra vida está a cargo de Jesús y en la medida en que nosotros estemos viviendo en la rectitud. Y si nosotros no estamos viviendo en esa rectitud, en la voluntad de la ley, no estamos viviendo nuestro estado de vida como debe de ser, es decir, nuestra vocación. Y claro que vamos a vivir las consecuencias de nuestros actos, por eso tenemos que estar muy atentas. Pero mientras estemos nosotros en gracia de Dios, tratando de vivir al 100% la voluntad imperante de Dios, que es la ley, que es nuestra vocación, em, donde Dios nos haya puesto y estemos nosotros en situaciones difíciles, en la voluntad permisiva de Dios, la clave es verlo todo, viéndolo en el amor, en su amor. Y Jesús nos va a abrir los caminos de una forma sorprendente. Por eso Jesús dice, yo me hago cargo de tu vida. Jesús aquí nos dice, si te suceden cosas, no investigues. La criatura está obligada a adorar y no investigar, ¿verdad? Y nosotros estamos obligados a adorar a nuestro Dios y no investigar. Y esto es lo que nos corresponde. Es decir, no pienses en las cosas ni en las consecuencias de lo que se está pasando. Porque si nosotros empezamos a investigar, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder cuando empezamos a investigar? Vamos a empezar a echar culpas a los demás. Entonces empecemos a decir,
Empezamos a decir, por tu culpa sucedió tal cosa, porque no hiciste, sucedió tal cosa. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Decir siempre fiat. Esa debe ser nuestra voz ante la advertencia del otro que no he escuchado, ¿verdad? Nosotros digamos siempre fiat, siempre. Ante las correcciones que hagamos a otro y el otro no responde, dejarlo para que viva las consecuencias, porque tiene que vivir las consecuencias del error. Pero nosotros siempre con amor, nunca juzgando, siempre digamos ese fiat en ese amor de Dios. ¿Y cómo nos dice Jesús que estamos obligados a adorar? ¿Y por qué nos dice aquí en este texto que estamos obligados a adorar, verdad? ¿Y qué es adorar? La palabra de Dios nos dice que adorar debe ser en espíritu y en verdad, ¿verdad? ¿Y cuál verdad? Pues la verdad divina. Es decir, la verdadera adoración en el adintra se refleja en el adextra, en el fuera. Pero lo principal es en el adintra, en el interior, ¿verdad? La verdadera adoración no es estar horas y horas y horas y horas hincados en el templo para que después yo salga y siga mi vida como me plazca, o hacer grandes peregrinaciones hasta de rodillas sangrantes, etcétera. No, para que después vuelva yo a mis andadas. Eso no es adorar. La verdadera adoración tiene que ser en el adintra de Dios. Y en el adintra de Dios implica solamente un alma que va conociendo la divina voluntad, tiene que entrar y sumergirse en el amor de Dios para poder vivir precisamente eso, que su voluntad humana no reaccione. Y es una adoración continua, no de a ratitos, cuando voy a la iglesia, es continua, ¿sí? Nuestra voluntad humana tiene que estar postrada siempre, porque la voluntad humana es voluble. Y así está nuestro estado de ánimo, ¿verdad? A veces estamos muy efusivos o muy depresivos, tristes, ¿verdad? ¿Y por qué es así? Porque está reaccionando. Cuando está depresivo es porque no se le ha cumplido lo que quiere o lo que deseaba, ¿verdad? Tener o querer, o por esos quereres humanos y no los tiene, es decir, no obtiene lo que quiere. Entonces, también cuando hay demasiada efusión, es porque yo lo hice, yo lo logré, el yo, y siempre yo, ¿verdad? Estas son reacciones a la voluntad humana. Jesús le dice a Luisa, tengo que allanar los caminos. Y estos, allanar el terreno de la voluntad humana significa que quita todas esas montañas y esos relieves, ¿verdad? Todo eso, quitarlo para allanar. Si hay un hueco en el camino, allanarlo. Si hay montaña, quitarla. ¿Y cómo nos la va a quitar? En la medida que nosotros vayamos viviendo lo que nos toca, sin investigar y estando en nuestro adintra, en nuestro interior, y esto tiene que ver en el pensamiento. Recordemos que en el adintra, en el interior, por el pensamiento, ¿sí? Si el pensamiento no lo entrenamos, por eso hay que domar a la loca de la casa, como decía Santa Teresa de Ávila. Si nuestro pensamiento no lo entrenamos, difícilmente va a llegar el alma, porque el pensamiento es una capacidad superior, ¿verdad? Por eso superior, por eso pensamos, ¿dónde se dice que pensamos? En la cabeza, ¿no? Que está arriba, ¿verdad? Como yo, como ya lo hemos dicho muchas veces, ¿sí? Es una capacidad que está ubicada en nuestro cuerpo en la parte superior, en la cabeza, ¿verdad? ¿Y por qué en la cabeza? Porque está pegada al cielo. El conocimiento debe estar conectado con el cielo para que el cielo pueda conectarse con la tierra, en la tierra de nuestra alma, porque ahí está impresa la Trinidad Santa con las tres potencias del alma. ¿Se acuerdan de las tres potencias del alma que hablamos al principio del taller? Que son la memoria, la inteligencia y la voluntad. Entonces, empecemos a entrenar la vida de la dintra para allanar los caminos y que sea Jesús el que nos allane los caminos a través
de las criaturas a través de los acontecimientos, ¿verdad? Y que son situaciones divinas. Vamos viendo en el volumen 12 lo que Jesús también le dice a Luisa Picarreta, ya casi terminamos, y le dice lo siguiente, dice: hija mía, la razón de tu vida la sé yo, no te corresponde a ti investigarla, pero debes saber que el solo fundirte en mí todos los días y varias veces al día sirve para mantener el equilibrio de todas las reparaciones, porque solo quien entra en mí y toma de mí el principio de todo lo que hace, puede equilibrar las reparaciones de todos y de todo. Jesús sabe la razón de mi vida. Aquí nos dice ese texto, ¿sí? Porque Él es Dios. Y como Él es Dios, Él todo lo sabe. Nosotros no tenemos que explicarle nada, aunque a nuestro Señor le encanta que nosotros le platiquemos de nuestras cosas, ¿verdad? Para decirle, tómate, las entrego. Pero Él sabe todo. Jesús sabe todo de nosotros, sabe el por qué nosotros nacimos en este tiempo, en este lugar, bajo estas circunstancias. Él lo sabe todo. Por eso dice, no te corresponde a ti investigar ni el qué, ni el para qué, ni el por qué suceden las cosas, ni por qué te pasó esto, ni por qué esta familia, ni por qué estos hijos, etcétera. No nos corresponde. Jesús sabe la razón de nuestra vida y ahí donde nos ha puesto, Él quiere que vivamos fundidos en su divina voluntad. Entonces, ¿qué me corresponde a mí? ¿Qué me corresponde a mí hacer? A mí me corresponde vivir fundida, fundirme en Jesús y el fundirme no solo por la mañana, ¿verdad? Jesús nos dice aquí en el texto que varias veces al día. ¿Y por qué varias veces? Para aquellas almas que van entrando apenas en estos conocimientos, ¿verdad? Para ir entrenando, para que Jesús vaya entrenando nuestra vida, tenemos que ofrecerle nuestra vida, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados. Muchas personas piensan que confundirse solo en la mañana basta y no es así, ¿verdad? ¿Dónde está nuestra vida de la adintra? Entonces tenemos que ir acostumbrando. Y en nuestra vida, la vida que debe de tomar la vida en Dios debe ser desde el interior, desde la adintra, ¿verdad? Tratar de que nuestros pensamientos estén al 100% en Dios. ¿Y se puede? Sí se puede. Aunque estés concentrado haciendo otra cosa, se puede. Si quieres, acuérdense que esto es cuestión de decisión. Dice, porque tú le estás dando tu vida y en el momento que tú le estás dando tu vida, por ejemplo, si estás haciendo algo de tu trabajo, algo muy específico, escribiendo, por ejemplo, en la computadora, etcétera, tú le vas a decir a nuestro Señor, cada palabra que yo escriba, te doy mi te amo, mi te alabo y te bendigo. Y estas palabras son números o razones humanas que estoy estudiando o estoy trabajando. Yo me fundo y antes de ponerme a escribir te digo, te las entrego. Cada letra, cada punto te las entrego, mi Señor. Te entrego cada minuto, cada segundo, cada respiro y que estas palabras lleguen en modo divino, se transformen de modo humano a divino para que lleguen a muchas almas y así con todo lo que hacemos en el día, ¿verdad? Como el lavar, como el planchar, con el barrer, el cocinar, ¿verdad? Así con todo, ¿verdad? El limpiar, al cambiarnos, al lavarnos los dientes, así con todo. Y es todo un entrenamiento que tenemos que ya empezarlo a poner en práctica. Así de grande es Dios. Y en esa intención que tú tengas, en esa intención que tengas en cada uno de tus actos, se convierta, se transforme en modo divino, ¿verdad? Hacer ese intercambio de vida, porque eso es lo que quiere Jesús. Jesús, tú permitiste eso en mi vida. Fiat Jesús. Permitiste que que se me descompusiera el celular. Fiat Jesús. Permitiste que se me fue el internet. Fiat Jesús. Permitiste tal cosa, esta enfermedad. Fiat Jesús. Y con esto estoy entendiendo que Él quiere desapegarme, ¿sí? Y cuando vamos descubriendo
va a pasar, vamos poniendo color a nuestro Jesús para que Él se vaya visualizando en nosotros. Y vamos poniéndole color también a nuestra Madre Santísima para que se vaya viendo y se vaya traduciendo a una luz bella, a una luz del divino querer que va a traspasar a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras, ¿sí? Entonces, ya para terminar, miren, y esto es lo que corresponde a no investigar, ¿sí? Entonces, hemos visto que la combinación entre la confianza y la disposición tiene que ver con la santa indiferencia. Y ahora nos toca ver exclusivamente cuando Jesús dice no investigues, porque si tú investigas, puede reaccionar tu voluntad. Y al reaccionar la voluntad humana, nosotros podemos perder la vista, la tarea que Dios está trabajando, ¿verdad? En poner a las criaturas alrededor nuestro para que se allanen esos caminos o poner tierra en aquellos huecos de nuestra voluntad. Huecos que tienen mucho que ver con nuestros vacíos de amor, ¿verdad? Benditas situaciones que estamos viviendo, porque estas voluntades permisivas de Dios nos van a llevar a aprender a decir fiat, aprender a tener nuestro pensamiento en Dios, a no investigar. Significa también que Jesús se hace cargo de mi vida. ¿Para qué andamos nosotros investigando el por qué y para qué pasaron las cosas, verdad? Y nos encanta buscar culpables y eso causa división, causa poner el dedo a la otra persona, causa juzgar. Igualmente, ¿verdad? La situación en nuestra iglesia, ¿verdad? Se ponen a buscar, a ver cómo y por qué suceden las cosas y queremos poner ese dedo en alguien, ¿verdad? Jesús nos dice claramente no investigar. Entonces, digamos fiat, mantengámonos en ese silencio, en ese ser benignos y dócil. Y Jesús nos dice que es el momento de reparar, ¿verdad? Jesús lo dice, es el momento de reparar. Y solo el que entra en mí y toma en mí el principio de todo puede equilibrar las reparaciones de todo y de todos. Lo acabamos de escuchar. Entonces, nuestra obligación es adorar y tenemos que adorar en nuestro interior, en nuestro adintra, en nuestros actos de cada día, porque en el adintra se va a traducir en el adextra. Eso es adorar en espíritu y en verdad, porque estamos tomando las verdades divinas. El tener la verdadera confianza de que Jesús sabe la razón de mi vida, Él sabe por qué estoy en esta circunstancia, por qué me pasa eso, Él lo sabe. Jesús sabe la razón de mi vida, porque a partir de ahí, Él me quiere llevar al estado más sublime y ese estado es donde me toca estar para poder dejar que Dios vaya elevando mi alma. ¿Hacia dónde? Hacia ese sol divino. Dios sabe todo de nosotros, que no se nos olvide. Es Él omnisciente, ¿verdad? Dios conoce todo de mí y más del alma que quiere vivir este don que está ahí, ¿verdad? Esa alma dispuesta. Entonces, Dios, Dios pone los ojos. Jesús le dice a Luisa, Dios pone los ojos, ¿verdad? Que toda la creación está atenta a esta alma. Los bienaventurados están atentos a esa alma. En el momento que esa alma quiere retroceder hacia un paso para atrás, todo empieza a temblar, todo empieza a querer desordenarse. Por eso todos están atentos a aquellas almas que quieren vivir en ese don, que han aceptado ese don de la voluntad, de la divina voluntad. Y a nosotros nos toca, al saber que Jesús conoce toda mi vida, a nosotros nos toca fundirnos varias veces al día. Desde el primer instante de mi vida, de mi día, al despertarme, decirle a Jesús, te entrego lo que tengo, te entrego lo que soy, aquí estoy, aquí está mi boca, aquí están mis ojos, aquí están mis oídos, mis latidos, aquí está mi respiración, aquí está todo, para que tú hagas vida tu voluntad en mí. Toma mi vida, te la entrego, no quiero nada mío, haz que tu voluntad se extienda en mí y en todas las almas. Y esto es lo que nos enseña Jesús en en esta parte, ¿verdad? Ese no investigar. Y pues ya me alargué bastante y hasta aquí le dejamos. Pues vamos dándole gracias a nuestro Señor
por estos conocimientos que nos hace saber el día de hoy, ¿verdad? Para seguir remando mar adentro con Él, en ese no investigar. Y vamos a hacer juntas esta oración tan hermosa de nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.